Hola, mis amigos y hermanos. Hoy quiero hacer un estudio con ustedes sobre un nombre común, un título o descripción de la religión cristiana. Aparece dos veces en Hechos 24. El primero lo vemos en Hechos 24:14 y el otro en 24:22. El cristianismo es llamado el camino. Mi simple propósito hoy es responder a la pregunta: ¿qué aprendemos sobre la naturaleza de la religión cristiana a partir de lo que se llama el camino? Segundo lugar, si esta fue una forma destacada de referirse al cristianismo en tiempos del Nuevo Testamento, y si ya no nos referimos comúnmente al cristianismo de esta forma, y si nos llamamos cristianos, entonces deberíamos estar ansiosos por descubrir el significado de este nombre para el cristianismo. Tal estudio nos permitirá examinar o escudriñar nuestra comprensión del cristianismo, y así seremos capaces de sopesar nuestra comprensión del cristianismo a la luz del significado de este nombre auténtico e importante que encontramos prominentemente en las Escrituras. Este nombre para el cristianismo también se usa en otras partes en Hechos. Sin embargo, las ocurrencias en Hechos 24 y especialmente en el verso 14 son las más informativas, por lo tanto, las más significativas sobre este nombre para el cristianismo. Es por eso que he elegido abordar este tema en este capítulo acerca del camino en esta conferencia. Por favor, abra su Biblia en Hechos 24 y lea conmigo ese texto. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Intentaré abordar este tema importante en tres encabezados. Primero, la realidad de que el cristianismo fue llamado el camino. En segundo lugar, las razones por las que el cristianismo fue llamado el camino. Y en tercer lugar, las respuestas que debemos dar por el hecho de que se le llame el camino. Primero, la realidad de que el cristianismo era conocido como el camino. Mi simple objetivo es demostrarles que la religión cristiana era llamada el camino. Y haré esto al mostrarles la cantidad de lugares en Hechos donde claramente este es el nombre de la religión cristiana. Dependiendo de cómo los cuente, hay 5 o quizás hasta 7 referencias en el libro de Hechos al camino como referencia o nombre para la religión cristiana. Vaya primero a Hechos 9:2. Allí leemos: y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El camino es perseguido por las autoridades judías a través de Saulo. Puede haber ironía en el contexto de este pasaje, aunque la ironía no está tematizada explícitamente en Hechos 9. El relato de la relación de Saulo con el camino, en su camino a Damasco, hace un uso irónico de la palabra jodos. Saulo viajaba en el camino contra el camino, pero se detuvo en el camino para unirse al camino. Eso dijo Darrell Back. Pero por favor, abra su Biblia en Hechos 18:25. Aquí dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero note también el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El uso aquí de la frase "el camino del Señor" y la frase "el camino de Dios" probablemente son referencias similares a la religión cristiana. Difieren de las otras referencias debido a la adición de las frases preposicionales de "el Señor" y "de Dios". Es por eso que no las clasifico firmemente como referencias al camino como la religión cristiana, pero creo que probablemente sean. Leamos Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Una vez más, el camino se distingue del judaísmo prevaleciente.
Este texto habla del punto de ruptura que se alcanzó en la sinagoga de Éfeso, en la que los cristianos se retiraron a una asamblea o reunión diferente. Cuando Pablo retira a los discípulos de la sinagoga judía en Éfeso, es claro que una distinción se está desarrollando entre el judaísmo típico de la época y el camino. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Vimos en el pasaje anterior que el camino se ha distinguido del judaísmo típico de la sinagoga. Aquí, el camino se distingue de la religión pagana de los gentiles en Éfeso. El camino ahora es perseguido por los gentiles, seguidores de Artemisa o Diana de los Efesios. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí, Pablo niega que el camino es una secta o que es simplemente una de las diversas denominaciones del judaísmo. Él niega que sea simplemente una versión más de varias versiones aceptables de la religión judía. Más bien, aquí identifica el camino como la verdadera forma de servir al Dios de los patriarcas judíos y de creer estrictamente las enseñanzas del Antiguo Testamento. Como veremos, esto identifica el camino como el verdadero cumplimiento de la religión del Antiguo Testamento. Hechos 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Félix, a quien Pablo anteriormente había felicitado por su experiencia y, por lo tanto, por su comprensión de cómo juzgar a la nación judía, aquí se dice que tiene un conocimiento más exacto del camino. Y debido a este conocimiento más exacto, él pospone y difiere a los judíos acusadores de Pablo. Esto significa que el camino era un movimiento bien conocido, reconocido entre los judíos. Probablemente esté presente la implicación de que Félix sabía que los seguidores del camino eran personas pacíficas. Los judíos estaban retratando a Pablo como una especie de revolucionario violento o un terrorista, pero Félix sabía por su experiencia, y esto es lo que creo que podemos leer aquí entre líneas, que el camino era un camino de paz y por lo tanto no creyó en la afirmación de que los seguidores del camino eran violentos y terroristas como los judíos acusadores de Pablo los retrataban. Estas son las 7 apariciones del camino en el libro de Hechos, y en el fundamento firme de estos 7 pasajes, o incluso si decimos el fundamento firme de los 5 pasajes, donde simplemente tenemos el término el camino, creo que podemos concluir firmemente que un nombre primitivo y apostólico para el cristianismo era el camino. Sin embargo, debemos hacernos una segunda pregunta: ¿por qué el cristianismo fue llamado el camino? Y las razones por las que el cristianismo fue llamado el camino, ese es nuestro segundo encabezado. Ahora, mi forma de introducción aquí es hablando sobre el significado de la palabra camino. Y antes de llegar a las razones por las que el cristianismo fue llamado el camino, a modo de introducción, es necesario decir algo sobre el significado y el uso de la palabra camino en el idioma griego. Como verán, su significado y uso es muy similar a nuestra palabra en español. Aquí hay un resumen de la definición en el léxico Freeberg del idioma griego. Definen camino de la siguiente manera: literalmente, cualquier lugar por el cual uno viaja, traducido de acuerdo al contexto. Camino, carretera, sendero, calle y autopista. O, también literalmente como un acto de viajar, viaje, camino y rumbo. Pero también puede usarse en sentido figurado, dice el léxico, como una manera de vivir y actuar, una forma de vida y un tipo de conducta, o como un sistema de doctrina, específicamente el cristianismo. Y en tercer lugar, como una manera para entrar en algo, un camino.
La Enciclopedia Pretorial de la Biblia dice lo siguiente sobre esta palabra. Además del significado literal de un camino o de una dirección en la que uno se mueve, la palabra se usa ampliamente en las versiones en inglés y español en sentido figurado para referirse a la fe cristiana y a la forma de vida seguida por los discípulos del Señor y menospreciada por sus enemigos. La Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional dice que dado que todos los planes y propósitos de Dios tienden hacia la salvación del hombre, sus provisiones para este fin siempre se mencionan con frecuencia como sus caminos, y en la medida en que todos los planes divinos se centran en Cristo, Él es preeminentemente el camino, Juan 14:6. De este modo, el título El Camino fue uno de los primeros nombres aplicados al cristianismo. Con esa introducción, tengo una serie de cosas que enfatizar acerca de por qué el cristianismo fue llamado el camino. En primer lugar, fue la forma en que la religión del Antiguo Testamento fue completada y cumplida por el Mesías. Creo que esta es la implicación del texto de Hechos que leímos al comienzo. Hechos 24:14 dice, «Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas». ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, yo creo que al menos 4 cosas. Primero, está negando que el cristianismo sea una secta de la religión judía. Él dice, ellos lo llaman una secta. Yo lo llamo camino o el camino. En segundo lugar, y en consecuencia, está afirmando que los que son del camino creen en todo lo escrito en el Antiguo Testamento, a diferencia de los saduceos, quienes solo afirman la ley. El camino cree todo el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas. Y tercero, en los versos siguientes confiesa que el camino sostiene la resurrección de los muertos. De hecho, el camino sostiene la resurrección como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que ya ha comenzado en la resurrección de Cristo. La discusión posterior de Pablo sobre la resurrección con los gentiles en Hechos 25 y 26 manifiesta esto. Paul Hill comenta, la referencia de Pablo a la resurrección es el punto culminante de su testimonio en todos los discursos de Hechos 23 al 26. Esto no fue por casualidad. Los cristianos creían que la resurrección ya había comenzado en Cristo. Cuarto lugar, esto lleva directamente al pensamiento. Que una parte importante de la razón por la que el camino se le llama de esa manera es que es el camino a través del cual Dios ha cumplido la ley y los profetas. El cristianismo es la forma en que Dios cumplió las promesas de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Bruce comenta que el cristianismo fue ese camino que sus acusadores describieron como una secta, fue de hecho lo que abrazó y cumplió más fielmente la esperanza nacional de Israel. Marshall dice que tal vez podamos parafrasear la designación aquí como el camino, la verdadera forma de adorar y servir a Dios para los cristianos que creen que el Dios de los antepasados judíos estaba siendo correctamente adorado por ellos. Su comprensión de la verdadera religión se basaba en el Antiguo Testamento, considerado como el establecimiento y los fundamentos de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia afirmaba, de hecho, que el Antiguo Testamento era un libro cristiano. Alejandro confirma que el cristianismo era realmente la continuación genuina del judaísmo del Antiguo Testamento. Lucas 3:4 creo que tiende a confirmar todo esto cuando habla del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento como el camino del Señor. Escuchen lo que dice Juan el Bautista, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.